parte de neuroimágenes con el doctor Juan Esteban Costonson. Son clases grabadas, por lo que en el repaso, la última clase, las dudas vamos a poder desarrollar, ¿sí? Magnética se utiliza para las neuroimágenes, también utilizamos los otros métodos diagnósticos, ustedes ya los vieron. Ustedes vieron ya técnicas de radiología, como la radiología convencional, estudios de geografía digital, estudios de tomografía computada, ecografía y así también medicina nuclear. Y todas estas técnicas o todos estos métodos pueden ser utilizados en las neuroimágenes. Entonces, primero que nada, vamos a ver la parte de lo que son los rayos X. Un segundo. Entonces decía que los rayos X también pueden ser utilizados para ver, para realizar estudios del encéfalo y de la columna. Al principio se le pidió a Thomas Edison que trate de estudiar el cerebro con radiografía, y él concluyó que era imposible valorar el cerebro con estudios radiográficos porque la calota craneana genera obstáculos insuperables para que al atravesar, para atravesar la calota craneana se necesita una dosis de rayos muy alta, la cual ya hace invisible al parénquima encefálico, por lo cual resultaba radiológicamente imposible ver el cerebro con radiografía convencional. Él estuvo equivocado, pero antes que se inventen técnicas como la tomografía computada, que ustedes conocen, que permite ver perfectamente el parénquima encefálico, se desarrollaron técnicas de valoración indirecta de estructuras cerebrales, como por ejemplo en la técnica de Folke-Henschen, que permitía ver o diagnosticar neuroinomas a través de la valoración del ensanchamiento del conducto etéreo interno, o las técnicas de Andy Walker, que utilizaba la neumoencefalografía para valorar los espacios cisternales y los espacios ventriculares, y también la determinación o valoración de aire dentro de la calota craneana, incluso dentro de los ventrículos, luego de ciertos traumatismos severos del cráneo, donde podíamos valorar en forma indirecta algunas estructuras cerebrales. Esta es la técnica de la neumoencefalografía. Luego, ya en el año 30, Arthur Schuller, también a través de incidencias, a través de las mastoides, valoraba estructuras de la línea media cerebral, evidenciando movimientos o desplazamientos de las calcificaciones de la glándula pineal. Todas estas técnicas radiológicas obviamente fueron quedando en la evolución de los diferentes métodos diagnósticos, que quedaron relegadas, pero se siguen utilizando sobre todo para algún tipo de patologías muy particulares, como por ejemplo las fracturas, algún tipo de calcificaciones cerebrales, eventualmente la identificación incidental de tumores calcificados, los cuerpos extraños metálicos pueden identificarse y se utilizan muchas veces, dado que a veces los cuerpos extraños pueden quedar en el tejido celular subcutáneo y no necesariamente ingresar al cráneo, por lo cual se utiliza para identificar dónde están estos elementos metálicos y vamos a informar densidades. Por ejemplo, un caso bastante frecuente, lo que se utiliza bastante en los pacientes que van a ser sometidos a resonancia magnética y que trabajan en forma frecuente con metales, como por ejemplo los herreros. En algunos lugares se les pide una radiografía de frente o de frente y perfil, para ver si existe la posibilidad de que tenga alguna esquirla metálica en el tejido celular subcutáneo antes de ingresar a hacerse una resonancia magnética. Porque es muy frecuente que los trabajadores de los metales tengan pedacitos o pequeñas esquirlas metálicas en la piel y no lo sepan. Entonces, antes de ingresar a un equipo de resonancia magnética,
en muchos lugares o muchas veces se les solicita a los pacientes una radiografía para valorar si es que realmente existe ese elemento metálico o no. Bien, para ver entonces las estructuras encefálicas en forma indirecta a través de las radiografías, se utilizan técnicas con múltiples incidencias, como ya las vieron, la anteroposterior, la lateral, Towne, Schuler, Hitz, frontonasoplaca, mentonasoplaca, son todas estructuras que son relacionadas a lo que son las neuroimágenes. Tenemos que recordar que las neuroimágenes abarcan no solo en el encéfalo, sino también el cráneo en su totalidad, el cuello y la columna lumbar, la columna completa, ¿no? El cervical, dorsal y lumbar, no solamente la media. ¿Sí? Las neuroimágenes abarcan también a la espina. Así que todas las técnicas que puedan valorar la espina de una manera entran dentro de lo que consideramos como neuroimágenes, ¿sí? Bien, ¿ustedes se acuerdan de esto? ¿Cómo se generan unas de rayos? ¿Sí? A través del tubo de rayos, una radiografía convencional, donde la placa se encuentra por detrás del paciente y genera una imagen de este tipo. Luego, con la evolución de la tecnología y la aparición de la radiología digital, la placa radiográfica ha ido desapareciendo, identificándose, utilizándose detectores que se encuentran también por detrás del paciente, que son los que detectan la cantidad de rayos que atraviesan al paciente y utilizan esa información para traducirla directamente en una imagen digital. De todas maneras, la radiografía simple, digital, tiene ventajas con respecto a la radiografía convencional en cuanto a la calidad de imagen, utiliza menos radiación y al utilizar una calidad de imagen superior, una menor radiación, y también podemos corregir algunos pequeños errores en forma digital. Eso permite que se haya reducido significativamente la frecuencia de repeticiones de estudios que han salido mal. ¿Sí? Antes, cuando se utilizaban radiografías, lo que hacíamos era, hacíamos un estudio, lo revelábamos, y si el examen salía mal porque se utilizó mucha radiación o poca radiación, con poca penetración y qué sé yo, la placa salía mal, entonces lo que teníamos que hacer era repetir la imagen. Hoy por hoy, en forma digital, podemos corregir algunas cosas, por lo cual la frecuencia de las repeticiones de los estudios han bajado, por lo cual la cantidad de radiación por unidad de paciente, digamos, también se redujo en forma global. La diferencia que hay puede ser de este tipo, ¿sí? Una radiografía digital del lado derecho versus una radiografía convencional del lado izquierdo. Por hoy prácticamente ya no hay radiografías convencionales, ya no se utilizan. Lo que sí se utiliza mucho es la digitalización de radiografías convencionales, en donde el equipo básicamente es el mismo, ¿sí? Lo que utilizamos es una placa de fósforo que se revela y se transforma esa imagen. Eso lo habrán visto en la clase de radiografía, la transformamos en forma a un medio digital, pero sin ser una radiografía digital completamente. O sea, no existen detectores digitales, como lo pueden ver acá. Aquí atrás del paciente hay una placa, nada más que en vez de ser una placa radiográfica, una placa de fósforo, y esa placa se lleva a un revelador, y el revelador, en vez de imprimir una placa, lo que hace es transforma digitalmente a una imagen digital, ¿sí? Y la radiografía digital, como ustedes entienden acá, no necesitamos poner un tubo de rayos aquí directamente, hacemos la imagen y automáticamente aparece en el monitor. Bien. ¿Para qué utilizamos, por ejemplo, para ver cráneos, radiografía de cráneo? Ustedes se preguntarán, ¿qué otra funcionalidad podría tener una radiografía de cráneo con la tecnología que hay? Bueno, la craniosynostosis son patologías en las que hay un defecto en la fusión, una fusión precoz de las suturas craneanas, y se puede ver muy fácilmente con una radiografía convencional. Obviamente la vamos a ver mucho mejor con una tomografía computada, pero la radiografía convencional tiene que tener en cuenta que emite mucho menos radiaciones con una tomografía computada, por lo cual es mucho más fácil hacerla en un paciente pediátrico, que habitualmente, obviamente, estas patologías son diagnosticadas en la edad pediátrica. También, bueno, pueden verse en forma directas en la reducción del tamaño del cráneo, en las microcefalias, y sobre todo se utiliza mucho en las fracturas de cráneo en pacientes también pediátricos, antes de que sean sometidos a un estudio de mayor complejidad, ¿sí?
En este caso tenemos una silla turca marcadamente aumentada de tamaño. Esto es básicamente un signo indirecto de un tumor de hipófisis. También pueden verse clasificaciones y modificaciones de la densitometría ósea en los tumores como el meningioma, que son tumores de las meninges, que generan una remodelación ósea muy característica. Bien, siguiendo con los métodos radiográficos para valoración o para utilización en las neuroimágenes, vamos a pasar ahora a lo que sería la angiografía o la angiografía digital. ¿Qué es la angiografía digital? La angiografía digital, bueno, es un estudio de los vasos del cráneo o del sistema nervioso central en el que utilizamos un relleno de una sustancia de contraste yodado hidrosoluble, ¿sí? O sea, básicamente lo que hacemos es inyectar contraste y vemos cómo se tiñen las arterias, en este caso del cerebro o de la médula, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es se van a opacificar los vasos intracraneanos, siempre utilizando un contraste yodado. Esto va a permitir estudiar la distribución, la topografía y la forma de los vasos sanguíneos. Antes, esto se hacía a través de una punción directa, a través de la carótida, ¿sí? Incluso no se utilizaban equipos de radioscopía, directamente se utilizaban radiografías. Se inyectaba contraste a través de la carótida y se hacían muchas radiografías, ¿sí? Lo más rápido posible. Se ponía una placa radiográfica, se sacaba, metían otra placa atrás, se disparaba un rayo, se sacaba la placa, se metía otra. Bueno, hoy esto con los equipos de angiografía, ¿sí? Que hacen un video básicamente, lo podemos ver en tiempo real, ¿sí? Y ahora ya no se utiliza la punción a través de la carótida, ahora ya lo hacemos a través de la vía femoral o a través de las arterias radiales en los brazos, con algunas ventajas que en los últimos años se están utilizando más frecuentemente la punción de la arteria radial, ¿sí? La desventaja de la punción de la arteria radial es el catéter, el tamaño del catéter que podemos introducir, pero la gran ventaja es que hay una complicación de la angiografía que son los pseudoaneurismas, ¿sí? Cuando nosotros metemos un catéter muy grande en una arteria, es muy difícil que cierre, ¿sí? que se cicatrice esa arteria, por lo cual hay que generar una compresión prolongada del vaso, ¿sí? Realizar una compresión prolongada de la arteria femoral es mucho más complejo, más complicado que la arteria radial, ya que la arteria radial está mucho más superficialmente y por otro lado se encuentra por encima del radio, del hueso. Entonces es más fácil comprimir porque la arteria no se desplaza en sentido posterior. Entonces la complicación del pseudoaneurisma en el sitio de punción es mucho menos frecuente en la punción radial con respecto a la punción de la arteria femoral. Bien, entonces tenemos la angiografía digital y la angiografía digital con sustracción digital. Hoy por hoy ya prácticamente no se utiliza la angiografía digital sin sustracción digital. Se utilizan todas siempre con sustracción digital. Los nuevos métodos de imágenes, como la angioresonancia y la angiotomografía multislice, han hecho que de alguna manera se pase a un segundo plano la angiografía con sustracción digital de forma diagnóstica para complicaciones. Eso sí es cierto, el estándar, pero la gran mayoría de las patologías ya las podemos valorar, diagnosticar con angioresonancia y angiotomografía, por lo cual para el diagnóstico se utilizan en primera instancia la angioresonancia y la angiotac, y cuando hay alguna duda o una complicación o o algo mucho más específico quizás, se podría utilizar como primera utilidad diagnóstica la angiografía. Ahora, la gran ventaja de la angiografía es que permite realizar tratamiento, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un tratamiento por vía endovascular de cierto tipo de patologías que obviamente con la tomografía computada no lo podemos hacer, tampoco con la resonancia. ¿Para qué indicaríamos entonces una angiografía digital? Bueno, para diagnóstico y para diagnóstico de malformaciones vasculares, aneurismas y fístulas, ¿sí? Y también para valoración de vascularización de tumores, pero hoy por hoy gran parte de sus indicaciones están centradas en lo que sería el intervencionismo, ¿sí? Como les dije, para realizar tratamiento. Podemos hacer entonces tratamientos muy importantes por vía endovascular. ¿Tratamientos de qué? Malformaciones vasculares, malformaciones arteriovenosas, se realizan embolizaciones, en donde nosotros lo que hacemos es inyectar un material que es muy parecido a la gotita, ¿sí? Un cianocrilato, que lo que hace es tapar pequeñas estructuras vasculares donde hay ovillos vasculares de malformaciones, ¿sí?
Entonces, con eso, básicamente, lo que se hace es reducir el flujo de sangre hacia esa malformación, y con lo cual reducimos el robo sanguíneo que genera, porque esas malformaciones lo que hacen es generan mucha demanda de sangre, ¿sí? Entonces, incluso pacientes pediátricos pueden llegar a generar una falla cardíaca, ¿sí? Los que son, por ejemplo, los aneurismas de la vena de Allen pueden generar una falla cardíaca porque el aneurisma consume mucha sangre, básicamente, ¿sí? Se fuga mucha sangre a través de este aneurisma. Entonces lo que vamos a hacer es inyectar, les digo, este material de embolización, o se pueden poner stents, tal como se ponen a nivel del corazón para abrir arterias. En el cerebro también se pueden poner stents para arterias que están cerradas o para los aneurismas. También se pueden embolizar en algunos ciertos tipos de tumores que están muy vascularizados, y también se utiliza el cateterismo de intervención neurovascular para los pacientes con ACV isquémico, ¿sí? En pacientes que tienen un trombo o un émbolo cerebral, se puede acceder al lugar donde está el émbolo y retirar parcialmente o totalmente ese émbolo con la restitución del flujo sanguíneo. Eso es muy importante si lo logramos hacer, obviamente, dentro de lo que consideramos la ventana terapéutica, que ya lo habrán visto en alguna otra materia. Bien, aquí tenemos entonces una extensa malformación vascular donde vemos que hay un novillo vascular frontal y una vena de drenaje. Generalmente las malformaciones vasculares, las malformaciones arteriovenosas son así. Tienen una, dos o más arterias que nutren un ovillo vascular, ¿sí? Ese ovillo vascular obviamente en una primera etapa son arterias, y sin pasar por los capilares que conocemos habitualmente a través de pequeños shunts, pasan a venas. Estas venas, como reciben un flujo de sangre alto a una presión alta, están generalmente dilatadas y confluyen en venas únicas, o también pueden llegar a ser múltiples, pero generalmente también estas venas están muy aumentadas de calibre. Entonces lo que vemos aquí es una vena muy grande, que es la vena de drenaje de esa malformación vascular. ¿Sí? Aquí tenemos, esta es una geografía con sustracción digital, como pueden ver ustedes. Nosotros estamos inyectando el contraste a través de la carótida interna, y vemos a la carótida interna en su porción extracraneana distal y la porción intracraneana, con sus ramas principales que corresponden a la arteria cerebral anterior, la cerebral media y la comunicante posterior, ¿sí? Que puede ir a irrigar, o que contribuye a la vascularización, a la irrigación de la arteria cerebral posterior. Entonces vemos lo que estamos viendo básicamente es un lado del cerebro, ¿sí? Cuando inyectamos contraste, y si ustedes prestan atención, nosotros estamos haciendo una radiografía, ¿sí? Volviendo a una de las primeras diapositivas, que equivocado está Edison, porque lo que hicimos en esta radiografía es inyectamos contraste y digitalmente, obviamente Edison en esa época no se lo hubiese imaginado nunca, ¿no? Pero hoy podemos digitalmente sacar el hueso y vemos solamente la arteria. O sea, imagínense que nosotros estamos haciendo una radiografía del cráneo, y digitalmente el equipo lo que hace es borrar la imagen del cráneo, de la calota propiamente dicha, y ver solamente los cambios que están habiendo, ¿sí? En vivo. Entonces lo único que se hace es mostrarte un cine de las estructuras vasculares. En este momento nosotros estamos viendo un cine, o sea, una imagen congelada de ese cine en un tiempo arterial. Estamos viendo las arterias, ¿sí? Si seguimos viendo, vamos a ir viendo cómo las arterias, o ese contraste va pasando a las venas, y se van opacificando las venas y deja de estar opacificada el sistema arterial. Y aquí tenemos otra imagen similar. Se puede ver un pequeño defecto aquí, que corresponde a unos clips vasculares. Aquí está el catéter, aquí abajo, y se puede ver aquí y aquí un clip donde lo que se hizo fue clipar un aneurisma. ¿Sí? Esto ya es una cirugía abierta. Un control de un aneurisma de una cirugía abierta, tratado con una cirugía abierta. Y aquí tenemos también otra imagen de una dilatación aneurismática en la carótida interna. Aquí tenemos otra, la imagen de la izquierda, un aneurisma carotídeo, la imagen de la derecha, un pequeño ovillo vascular. La arteria carótida interna está segmentada, al igual que las demás arterias del cráneo, al igual que la arteria vertebral, la arteria cerebral anterior, la posterior y la cerebral media están segmentadas de acuerdo a algunas nomenclaturas. En este caso, la nomenclatura que utilizamos es la que está la carótida dividida en 7 segmentos, en donde los segmentos, por supuesto, 4, 5, 6 y 7 ya corresponden a los segmentos intracraneanos, y los
proximales al segmento extracraneano de la cartilage interna. Asimismo, la arteria vertebral también está dividida en segmentos, en este caso la vertebral solamente en 4 segmentos, en donde el segmento B1 corresponde a su primer segmento antes de introducirse a los agujeros vertebrales en la quinta vértebra, habitualmente en la quinta vértebra cervical. A partir de ahí pasa a llamarse C2, luego se exterioriza en el segmento B, se considera que es el segmento B4. Bien, aquí tenemos una reconstrucción en 3D, estos son equipos más modernos en geografía digital donde se pueden realizar imágenes volumétricas en 3D de estructuras musculares del cerebro. Y pasamos ahora entonces ya a lo que sería la tomografía computada. Dentro de los métodos de radiodiagnóstico para las imágenes, para las neuroimágenes, es el último método, y después tenemos de vuelta los demás métodos, ¿sí? Entonces, la tomografía computada es, como ustedes saben, se desarrolló a fines de los años 70. Hace no mucho tiempo falleció uno de los creadores, el señor Hounsfield, que trabajaba para la empresa EMI, como ustedes ya habrán escuchado en la clase de generalidades. Es un método que utiliza unas de rayos X, con detectores sensibles a los rayos, y las imágenes son reconstruidas en forma digital en cortes transversales y luego pueden ser reconstruidas en múltiples planos y vamos a informar densidades. ¿Sí? Este es un equipo de tomografía computada y un esquema del mismo donde vemos dónde está el tubo de rayos y dónde están las filas de detectores. Ustedes saben que desde la tomografía computada tenían un corte y luego se desarrolló lo que se conoce como la tomografía computada multiphase, donde se logró evolucionar a lo que se consideran imágenes en multicorte. Eso ahorró mucho tiempo y mucha radiación también para el paciente, y sobre todo mejoró mucho la calidad de la imagen. En tomografía, como les había dicho, vamos a informar densidades, en donde lo más blanco es hiperdenso o denso y lo más negro es hipodenso, ¿sí? En donde el metal es, dentro de lo que podemos encontrar dentro del cuerpo humano, lo más denso, ¿sí? Luego el hueso, la sangre fresca puede ser bastante densa, tejidos blandos, agua, grasa y aire ya empiezan a pasar. El agua puede llegar a tener hasta 10, 15 unidades Hounsfield, y la grasa ya tiene negativo, se encuentran un número negativo por debajo del 0, y el aire tiene una densidad muy, muy negativa, sí, por debajo de la grasa, obviamente, debido a que, por supuesto, tiene menor densidad. Una imagen de un corte axial de una tomografía computada. Y nosotros podemos tener la diferenciación de una imagen de tomografía computada, donde vemos el parénquima cerebral, ¿sí? Se ve claramente el parénquima cerebral, y si nosotros queremos valorar el espesor de la calota ósea, no lo vamos a poder valorar porque la ventana está puesta para ver el parénquima cerebral. Ahora, si nosotros cambiamos la ventana en la computadora o en la consola donde se realiza el estudio, cambiamos la ventana, podemos orientar esa ventana para ver el hueso, y ahora vemos mucho más claramente el espesor del hueso, podemos distinguir perfectamente la cortical interna y la cortical externa, incluso ver los sitios de las suturas craneales, ¿sí? Aquí y también aquí atrás, ¿sí? La sutura lambdoidea. Sin embargo, si queremos valorar el parénquima encefálico con la ventana ósea, no lo vamos a poder hacer, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Aquí tenemos entonces imagen de tomografía con ventana parenquimatosa, y aquí con ventana ósea. Parenquimatosa, ósea. ¿Ok? Bien. La evolución ha ido entonces, como les dije, que las imágenes se adquieran mucho más rápidamente, incluso con mucho mejor calidad. Bien, ¿qué ventajas tiene la tomografía multislice? Bueno, en la mayor velocidad, cortes más finos, mejor resolución, podemos adquirir un volumen y hacer reconstrucciones en 3 dimensiones. Algunas patologías, ¿sí?, de lo que verían ustedes en una tomografía computada que corresponden a las neuroimágenes. Cuando ustedes van a informar o cuando van a ver una tomografía, lo primero que tienen que tener en cuenta es ubicarse, ¿sí? ¿Dónde están? ¿En qué parte del cuerpo están? ¿Qué corte es? ¿Qué ventana están mirando la imagen? ¿Qué tiene el paciente? ¿Por qué está orientado al estudio? Idealmente siempre tienen que saber
Eso es una lucha que tenemos nosotros los radiólogos con los demás médicos. No nos aportan información de los pacientes. Nosotros necesitamos, somos médicos, no somos adivinadores de imagen, somos médicos y hacemos diagnósticos por imágenes, por lo cual necesitamos estar en un contexto clínico. Si no estamos en un contexto clínico, podemos errar, porque las imágenes van muy relacionadas al contexto clínico. Muchas veces las imágenes pueden ser muy ambiguas. Por lo cual es importante que ustedes el día de mañana, probablemente el 99% de ustedes, no vayan a ser radiólogos, por lo cual van a ser médicos que van a remitir a algún radiólogo a algún estudio. En ese momento va a ser importante que ustedes aclaren en la orden médica qué estudio quieren y qué sospechan y por qué, ¿sí? Con esa información, nosotros vamos a poder hacer un informe que va a terminar siendo para el médico remitente. Los informes que hacemos nosotros no son para los pacientes, son para los médicos. Vamos a hacer un informe acorde a lo que el médico está buscando, ¿sí? De lo contrario, vamos a tener que terminar muchas veces haciendo informes que no aportan demasiado, debido a que tampoco nosotros podemos arriesgarnos demasiado en algunas situaciones a hacer diagnósticos sin saber el contexto clínico del paciente. Dicho esto, voy a dar una breve reseña de cada una de las imágenes que estamos viendo, empezando por la imagen de arriba a la izquierda. Nosotros entonces tenemos que ubicarnos con una computada, de una tomografía computada de cráneo, ¿sí? En un corte axial, no una imagen ni coronal, ni sagital, ni oblicua, es un corte axial. Y como ustedes pueden ver el hueso, nosotros no podemos discernir entre la cortical interna y la externa, no podemos ver el diplo, no podemos ver nada, por lo cual, y podemos ver muy bien el parénquima encefálico, por lo cual podemos decir que es una tomografía computada de cráneo, un corte axial, con una ventana de parénquima cerebral. Muy bien, dicho esto, vemos estas estructuras que son negras, y que en tomografía no se dicen negras, se dicen hipodensas, son amplias, y que anatómicamente corresponden a los ventrículos cerebrales, los cuales están severamente aumentados de calibre o de tamaño, por lo cual podemos decir que estamos ante una hidrocefalia, ¿sí? Una dilatación ventricular severa, donde vemos que el tercer ventrículo está dilatado, los ventrículos laterales están dilatados, y esto corresponde al cuarto ventrículo que está dilatado, ¿sí? Entonces estamos ante una dilatación ventricular supra e infratentorial. Bien, la imagen que le sigue, vamos de vuelta, es una tomografía computada de cráneo en plano axial, aunque en este caso con una ventana de hueso, una ventana ósea. ¿Sí? Aquí del parénquima cerebral no podemos hablar mucho, aunque sí podemos ver que hay una simetría y un engrosamiento significativo de las partes blandas, en topografía de la región frontal del lado izquierdo, prominentemente del lado izquierdo, y vemos unas imágenes puntiformes con una densidad muy elevada, muy por encima de la densidad ósea. Nosotros sabíamos que lo más denso dentro del cuerpo era el hueso, y lo más denso del hueso que podría estar dentro del cuerpo puede ser metal. Evidentemente estos son metales, son pequeños metales, incluso hacen un artefacto porque los rayos no pueden atravesar ya los metales. Al hueso lo pueden atravesar, pero los metales ya no lo atraviesan. Entonces genera un artificio metálico que se conoce, que genera una forma como una forma estrellada, que está un poquito solapada, un poco disminuida en esta imagen, pero puede hacer una imagen mucho peor. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué pueden estar haciendo estas imágenes acá? Bueno, estos son perdigones de una escopeta, de un disparo de escopeta, a quemarropas en la cara de una persona, ¿ok? Entonces son cuerpos extraños, son proyectiles. En esta imagen de acá, esta es una imagen reciente, ¿sí? Si ustedes miran con detalle, vamos de vuelta, es una tomografía de cráneo, corte axial, con ventana de parénquima cerebral, y vemos que en la región temporal, insular y occipital hay un área extensa de hipodensidad, ¿sí? Que además se asocia a un borramiento de los surcos corticales, ¿sí? Si ustedes miran acá hay surco por todos lados, y aquí no hay surco. Hay un borramiento de los surcos corticales y hay una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca, ¿sí? Y esto corresponde a un ACV, a un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Aquí lo que pasó es que se tapó una arteria, y el territorio que estaba irrigado por esa arteria se murió, básicamente, y entonces lo que hace es parénquima cerebral, se empieza a edematizar,
y genera estas modificaciones que son características de los ACV isquémicos en su etapa precoz, ¿sí? Cuando es muy, muy precoz, en tomografía computada muchas veces no vemos nada, ¿sí? Luego de unos días, con el paso de las horas, empieza a verse de esta manera y con la progresión de los días se va volviendo cada vez más hipodenso y cada vez llama más la atención, ¿sí? En algunos casos, estos hematomas, estos infartos con esta extensión pueden sangrar. Muchas veces lo que termina pasando es que la arteria que se tapó se vuelve a abrir, ¿sí? Se repermeabiliza y el tejido de la misma arteria que durante un tiempo no tuvo sangre, se fue necrosando. Entonces, al recibir un flujo de sangre de vuelta con presión, terminan rompiéndose esos vasos y terminan sangrando. Por lo cual, el ACV isquémico, si como ustedes conocen, que van a estudiar en un momento que hay ACV isquémico y ACV hemorrágico, muchas veces el ACV isquémico se transforma en hemorragia, ¿sí? Es un ACV isquémico, o sea, en este caso no, pero se conoce como ACV isquémico con transformación hemorrágica, porque es muy diferente del origen de la hemorragia, ¿ok? No es lo mismo tener una hemorragia cerebral por un aneurisma cerebral que una hemorragia cerebral producto de un ACV isquémico, ¿sí? Muy bien, en la imagen de la derecha estamos ante la misma situación que casi siempre, salvo la que tenía ventana ósea, una tomografía de cráneo, sin contraste endovenoso, corte axial y ventana de parénquima cerebral, es donde vemos calcificaciones groseras que comprometen a los ganglios de la base, comprometen al cerebelo y también comprometen a la sustancia blanca subcortical frontal bilateral, que llamativamente estas clasificaciones llamativamente son muy simétricas. ¿Sí? Esto se conoce como enfermedad de FAR, F-A-H-R. Bien, abajo a la izquierda tenemos una imagen con las mismas características, donde vemos una lesión hipodensa de base cortical, la corteza cerebral está acá, una base cortical amplia, eso quiere decir que en la corteza es más grande que en la sustancia blanca, es una pequeña conformación levemente triangular, digamos, y está súper bien delimitada y no se ve corteza cerebral, no se ve parénquima. Esto es una lesión secuelar isquémica, o sea, este paciente que está acá va a terminar evolucionando muy probablemente algo como esto, obviamente si sobrevive, pero en imágenes termina evolucionando algo como esto. Si ustedes miran con un poco de detalle, aquí el parénquima lo que hace es generar un poquito de efecto de masa sobre la capa posterior del ventrículo lateral, y en este caso genera lo contrario. El ventrículo lateral tiene un ensanchamiento retráctil. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a dilatar, empieza a ocupar un espacio que ya no está ocupado por materia gris, por cerebro, básicamente. No digo materia gris, me refiero a cerebro, ¿sí? No se confundan con sustancia gris. Ok, entonces, básicamente un ACV isquémico en una etapa aguda es como esto, y en una etapa crónica o secuelar termina siendo algo como esto. Ok, en la imagen de la derecha, de vuelta, una tomografía axial de cráneo, con ventana de parénquima cerebral, donde vemos una lesión focal densa, con mucha densidad, ¿sí? Si cambiamos la ventana y ponemos una ventana ósea, vamos a notar que esta densidad no es tan alta como la del hueso, pero es una densidad bastante alta. Hay otra forma que se pone un redondito y podemos medir qué densidad tiene, y vamos a notar que la densidad de esto es muy inferior a la densidad del hueso, pero por la ventana en la que estamos mirando parecen similares. Bien, esta lesión está rodeada de un pequeño halo de hipodensidad, ¿sí? Periférica, que corresponde a edema vasogénico, y la lesión en sí corresponde a un hematoma parenquimatoso reciente. ¿Ok? Entonces tenemos, en este caso, acá arriba, un ACV isquémico reciente, aquí tenemos un ACV isquémico secuelar, y aquí tenemos un ACV hemorrágico, que dentro de vuelta de los ACV hemorrágicos, tenemos nosotros el ACV hemorrágico parenquimatoso y el subaracnoideo, y también tenemos el subdural y epidural, pero en línea general no se consideran como ACV, y aquí tenemos entonces un ACV hemorrágico parenquimatoso. Así se ven en etapa aguda. Luego, con el correr del tiempo, la densidad, dado que la sangre se va metabolizando y se va reabsorbiendo, esa densidad va bajando
¿sí? Va quedando una pequeña secuela y también la lesión se va achicando, obviamente. En este caso de acá tenemos una lesión que, como ustedes pueden ver, es bastante densa. A veces incluso en la ventana de parénquima que estamos mirando resulta dificultosa la separación o la visualización del plano de clivaje con el hueso, pero si cambiamos la ventana a una ventana ósea vamos a ver que sí se puede ver bien, y tiene una conformación de lente biconvexa, ¿sí? Esta es bastante característica. Esta lesión desplaza el parénquima cerebral, incluso comprime el tercer ventrículo, comprime los ventrículos laterales, comprime las circunvoluciones y las desplaza. Y esta es una lesión característica de lo que se conoce como hematoma epidural, ¿sí? El epidural, ¿por qué tiene esta conformación? Porque el epidural muchas veces lo que hace es se rompen pequeños vasos, que muchas veces son arteriales, y se rompen por fuera del espacio dural y por debajo del hueso, ¿sí? Entonces, esta sangre sale con cierta fuerza, ¿sí? Y va desplazando, va empujando, ¿sí? A la dura madre, la va desplazando, pero la dura madre está anclada, siempre está anclada en las suturas. Por eso no se esparce más, digamos, ¿sí? Entonces, como tiene que crecer, empieza a crecer en su diámetro transverso, y llega un momento en que ya no puede crecer tanto en su diámetro longitudinal. Por lo cual, esa es la forma de entender por qué pasa esto y no esto, que es lo que pasa en un hematoma subdural, en donde el límite termina siendo la hoz cerebral. Si un hematoma subdural no va a cruzar la línea media, pero sí va a cruzar y va a ir más adelante o más atrás de lo que serían las suturas cerebrales, ¿sí? En este caso tenemos un hematoma subdural en la imagen de abajo a la derecha, ¿sí? Que tiene quizás cierta cronicidad porque la sangre ya no está tan blanca, ¿sí? Ya está bastante negra, digamos, pero desplaza significativamente al parénquima cerebral, comprime a los ventrículos laterales del lado izquierdo, incluso comprime a los ventrículos laterales del lado derecho y desplaza la línea media a la derecha, ¿sí? Esto hay que drenar porque lo que puede pasar es que se terminen herniando estructuras del cerebro y pueden llevar a la muerte, ¿ok? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Con respecto a la contrastación endovenosa, se pueden utilizar dos métodos. Un método es la contrastación endovenosa directa, ¿sí? Con jeringa. Nosotros básicamente cargamos una jeringa y inyectamos manualmente, ¿sí? A través de la vena. Y la otra forma es utilizando esta estructura, este elemento, este aparato que está aquí, que es una bomba, ¿sí? Una bomba inyectora, que lo que hace es inyecta el contraste endovenoso a través de la vena, pero con un flujo estable, ¿sí? Nosotros nunca, el humano nunca va a lograr inyectar en forma tan uniforme el contraste como lo hace una máquina, ¿ok? Y aparte, el contraste al ser viscoso es como un almíbar, un líquido transparente y medio espeso, ofrece mucha resistencia a pasar el contraste cuando lo pasamos con jeringa. Entonces la máquina básicamente tiene mucho más fuerza y podemos administrar una dosis mayor por unidad de tiempo, o sea, un flujo mayor de contraste de lo que podríamos inyectando en forma manual, ¿sí? ¿Y cuánto contraste utilizamos? Depende del paciente, depende del peso y depende del estudio, pero básicamente se utiliza de 1 a 1,5 centímetros cúbicos de contraste por kilogramo de peso del paciente. Por lo cual, si el paciente pesa 80 kilos, estaremos utilizando entre 80 y 100 mililitros aproximadamente de contraste. Básicamente esto puede identificar todos los tejidos del cuerpo, pero tenemos que tener en cuenta que tanto el contraste iodado, que se utiliza en tomografía computada, como el contraste gadolíneo, que es el contraste que se utiliza en las resonancias magnéticas, no atraviesan la barrera hematoencefálica sana, ¿sí? Y el contraste básicamente lo que es un líquido que tiene mucha densidad, mucho más densidad que el resto de los tejidos del cuerpo, y que va a distribuirse y vamos a poder ver cómo se distribuye y va a realzar ciertas estructuras, como por ejemplo tumores. Entonces va a ser más difícil la valoración de estas estructuras, ¿sí? Aparte, los tejidos tienen un comportamiento diferente con respecto al contraste endovenoso, por lo cual esto va a ayudar también a que podamos identificar, de acuerdo a su comportamiento, ciertas patologías. Y en cuanto a las neuroimágenes, básicamente, cuando hay algún refuerzo por contraste endovenoso que no sean arterias y venas, plexos coroides o meninges, estamos ante la presencia de alguna patología
que podría estar relacionada a la ruptura de la barrera hematoencefálica, a lesiones hipervascularizadas o a lesiones con neoangiogénesis. Bien, aquí tenemos imágenes a la izquierda sin contraste y a la derecha con contraste endovenoso en 3 diferentes alturas del parénquima cerebral. ¿Cuándo utilizamos contraste endovenoso? Bueno, básicamente cuando estamos sospechando alguna infección, cuando sospechamos algún proceso expansivo, o cuando queremos valorar las estructuras vasculares en lo que se conoce como la angiotomografía computada. Para realizar una angiotomografía computada es necesario utilizar una bomba inyectora sí o sí, digamos, ¿sí? O sea, aquí ya no podemos inyectar a mano porque realmente necesitamos que llegue mucho contraste rápido a la arteria del cerebro para que esté bien teñida y no se nos escapen pequeñas lesiones que pueden ser pequeños aneurismas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el contraste ingresa por vena, por lo cual de la vena va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, va a los pulmones, vuelve a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, y recién ahí se distribuye al cuerpo. Por lo cual, si queremos ver, qué sé yo, una arteria cerebral media, porque sospechamos un aneurisma en la arteria cerebral media, la sangre que inyecta va a pasar por todas esas vías antes de llegar a la arteria cerebral media. Entonces necesitamos que llegue con la mayor concentración posible, que se va a mezclar esa sangre que inyectamos a través de la vena basílica, por ejemplo, se va a mezclar con lo que viene de la vena cefálica, después con la yugular y después con el tronco brachiocefálico del lado contralateral y después con la vena cava inferior. Entonces, por eso es que necesitamos que el contraste llegue en la mayor cantidad posible, en la menor cantidad de tiempo posible, para que esté lo más concentrada posible cuando llegue al lugar donde queremos realmente valorar la estructura. Puede ser incluso la arteria pedia. ¿Okay? Bien, aquí tenemos una imagen de una tomografía computada del cráneo, en corte axial y ventana parenquimatosa, un paciente que está evidentemente operado de la región occipital izquierda, una solución de continuidad de ahí del hueso occipital, donde no vemos gran cosa, estuvo operado de un tumor, hicieron el contraste endovenoso y se identificó toda esta masa o esta formación expansiva en topografía del ángulo pontocerebroso del lado izquierdo, y esto corresponde a una recaída local de un neurinoma del nervio acústico. Aquí tenemos pacientes con toxoplasmosis cerebral, en donde vemos un refuerzo anular de la lesión con un área central hipocaptante. Bien, para la valoración de las angiotomografías permiten ver las estructuras cerebrales de esa manera. En cortes simples podemos ver cómo el aneurisma cerebral, este aneurisma gigante, está bien contrastado con una densidad bien alta, y eso permite que valoremos muy bien esta estructura patológica. ¿Sí? Aquí tenemos un paciente donde tenemos una malformación arteriovenosa en la región frontal izquierda, reconstrucciones en 3 dimensiones de lo que se conoce como AngioTAC con reconstrucción 3D. Aquí tenemos de vuelta un saco aneurismático con una debilidad parietal indicada con las flechas. Bien. ¿Qué ventajas tiene la tomografía computada? Bueno, tiene una alta definición espacial y contrastal. La rapidez y la versatilidad que nos aporta hoy la tomografía computada, que es un equipo que realmente ya no es tan inaccesible como lo era hace muchos años. Hoy por hoy, Paraguay tiene tomógrafos prácticamente en todos los hospitales distritales. Entonces, eso nos permite que podamos acceder a una tomografía computada en forma rápida. Los estudios son rápidos, un estudio de cerebro, si el paciente colabora y se acuesta, no puede tardar más de 5 minutos, ¿verdad? Son realmente muy rápidos. Entonces podemos tener, la adquisición en sí de hecho dura segundos, ¿verdad? Pero entre preparar al paciente, que se acueste, que colabore, cargar los datos, que se caliente un poquito el tubo, si no se está usando puede llevar a que se demore un poco más, pero la adquisición propiamente del estudio son segundos. Entonces todo esto hace que sea un método que haya ayudado mucho y que haya cambiado para bien a la medicina, porque realmente da muchísima información del cerebro y de todo el resto del cuerpo, y realmente muy rápido, ¿verdad? Esto nos va a poder ayudar a definir lesiones óseas y sangre que nos puede llegar a confundir en un estudio radiológico,
nos permite hacer angiotomografías con reconstrucciones en 3D y planificar cirugías, por ejemplo, cirugías abiertas de aneurisma o planificar colocación de stent. Se puede saber qué stent se va a utilizar para cerrar un aneurisma o cuánto se puede llegar a necesitar, la planificación que puede llegar a haber gracias a una angiografía con reconstrucción, ¿verdad? Es reproducible, por supuesto, que podemos volver a hacerlo y podemos hacer que el estudio salga bien, y podemos comparar lesiones como estaban antes, como están ahora, y tiene un costo que, si bien no son costos bajos, como les digo hoy que hay tanto acceso, hay tomografías que ya tienen un costo relativamente accesible y sobre todo un costo menor a lo que se conoce, a lo que serían las resonancias magnéticas. Bien, ¿qué desventajas tenemos con respecto a la tomografía computada? Bueno, en caso de mujeres embarazadas y niños, tenemos que saber que la tomografía computada irradia, ¿sí? Cada vez se van desarrollando equipos nuevos las empresas fabricantes de equipos se preocupan cada vez más por la radiación, entonces van apareciendo tecnologías nuevas que reducen la radiación al paciente, pero sigue siendo un estudio que genera radiaciones ionizantes, por lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de indicar una resonancia a un paciente pediátrico y sobre todo a una embarazada. Así como hoy por hoy hay una disponibilidad muy alta, también una ventaja, no tenemos siempre en cada barrio o en cada salita, en cada centro de salud donde ponemos un tomógrafo. Hay cierta disponibilidad de tiempo, de equipamiento y después disponibilidad para cierto tipo de estudios. La angiotomografía, por ejemplo, es un estudio que ya es más complejo, necesita una bomba difusora, no todos los lugares hay bombas difusoras, no todos los lugares se saben utilizar las bombas difusoras, no todos los lugares saben interpretar las imágenes de un angiotac. Entonces, si bien ha mejorado y realmente hay una disponibilidad para tomógrafos muy amplia dentro del país, no se puede acceder tan fácilmente a todos los tomógrafos, ni mucho menos a todos los estudios que se pueden llegar a hacer en todo el país. El contraste iodado puede generar reacciones adversas, ¿sí? Reacciones anafilácticas, que pueden incluso causar la muerte. Eso hay que tener en cuenta a la hora de adquirir un estudio, a la hora de recomendar realizarse un estudio contrastado. Y por sobre todo también tener en cuenta la función renal de los pacientes. El contraste puede quedar en circulación y el paciente y generalmente causan un pequeño daño renal, y ese daño puede ser mucho mayor en pacientes con algún tema renal de base. Las lesiones desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, por ejemplo, son lesiones que no son no se ven muy bien por tomografía computada, entonces es una gran limitación que tiene la tomo para ese tipo de patologías. Se utiliza básicamente la resonancia magnética. Bien, ¿y qué indicaciones? Bueno, malformaciones congénitas, modificaciones o cambios en las estructuras óseas, patologías vasculares, en la angiotac, ACV, se utiliza muchísimo el protocolo de ACV para tratamiento precoz, código ictus, muchas veces en algunos lugares, como vamos a ver más adelante, se utiliza la resonancia magnética, pero sí ya hay una disponibilidad muchísimo más baja de equipos de resonancia magnética, por lo cual en muchos lugares el protocolo de ictus lo utilizan a través de la tomografía computada. Es muy útil para la valoración del traumatismo. Ustedes vieron cómo se puede llegar a ver un tomo subdural o un epidural y la urgencia que puede tener eso, por lo cual la indicación para un traumatismo de cráneo que hay mucho más disponibilidad y es mucho más rápido por sobre otros métodos. Infecciones y parasitosis también pueden ser valoradas, enfermedades degenerativas y sobre todo también tumores. Obviamente muchas de estas patologías pueden verse de mejor manera con una resonancia magnética, pero hay que tener en cuenta a veces la urgencia, la disponibilidad y la situación particular en la que puede llegar a encontrarse un paciente. Por ejemplo, el seguimiento para cáncer de mama es una tomografía de cráneo, tórax, abdomen y pelvis.
Sin embargo, para identificar una metástasis de cáncer de mama en cráneo es más sensible la resonancia. Ahora, si ya le estamos haciendo a un paciente una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para estadificación o seguimiento de un cáncer de mama, y ya le inyectamos contraste, y bueno, en la balanza pesa mucho eso, y hacerle un cráneo de más ya realmente tiene una cobertura muy importante y muy difícil que llegue a ver algo que no podamos verlo en la tomografía computada. Si hay alguna duda, quizás ya en una segunda instancia pasar a una resonancia, pero en líneas generales, por ejemplo, por ese tipo de cosas se utiliza ya la tomografía computada rutinariamente. Bien, habíamos visto entonces la radiología, la ultrasonografía, la resonancia y la medicina nuclear, y lo que vimos hasta ahora fue básicamente la radiología, pero en sus métodos, o sea, la radiografía, la tomografía computada y la angiografía digital. Bien, pasamos a la ultrasonografía, que es más cortita, obviamente, quédense tranquilo. Todo esto, la ecografía, ustedes ya vieron la clase de generalidades y vieron que cómo se fueron desarrollando estas técnicas, ¿sí? No vamos a ahondar en eso, pero sí tienen que tener en cuenta que en algunos casos la ecografía es útil en las neuroimágenes, ¿sí? Pero son situaciones realmente muy contadas y son pocas situaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de ello, ¿sí? Para hacer una ultrasonografía de encéfalo, básicamente lo hacemos en un paciente pediátrico, y eso es una gran cosa, ¿sí? Por eso no hay que pasar por alto. Si bien es poco son pocas las indicaciones que tenemos, no por eso son menos importantes, ¿sí? La ecografía del recién nacido puede dar muchísima información, y por sobre todo es un método que es barato y es un método que es reproducible. Es una desventaja que sea un operador dependiente, pero no necesitamos dormir al paciente. Si nosotros queremos otra información, otro estudio de cerebro de un paciente recién nacido, tenemos que anestesiarlo o dormirlo, ¿sí? Pero una tomografía, el pacientito no se va a quedar quieto. Pero una resonancia, mucho menos, un estudio mucho más largo, encima ruidoso. Entonces, la ecografía transfontanelar, el médico puede estar tomando pecho y el médico haciéndole la ecografía a través de la fontanela ahí al lado, ¿ok? Se utiliza entonces de ventana la fontanela porque, como ustedes saben, las de ultrasonido no pasa adecuadamente a la pelota craneana, y no pasa adecuadamente, pero en algunas situaciones que vamos a ver también pasan, ¿ok? Pero para ver el parénquima cerebral con un buen detalle, necesitamos valorarlo a través de las fontanelas, ¿ok? ¿Y en qué caso vamos a hacer? Bueno, para valoración de malformaciones de espacio nervioso raquídeo, áreas de leucomalacia, infartos, hematomas, infecciones, tumores periventriculares, sobre todo este tipo de cosas, colecciones y Doppler en malformaciones vasculares. Este tipo de patologías, generalmente, si es que realmente se encuentran o hay alguna duda, obviamente el paciente va a pasar a un estudio más complejo, ¿sí? Va a pasar a una tomografía computada o más probablemente a una resonancia magnética. Pero para un screening o para descartar alguna de estas patologías puede llegar a ser muy útil, y sobre todo ahorra recursos en los sistemas hospitalarios. Por supuesto que la ecografía también de cerebro puede ser utilizada a nivel intraútero. En una paciente embarazada nosotros podemos valorar el parénquima cerebral, de hecho, de rutina. Los médicos que realizan ecografías obstétricas lo hacen, ¿ok? Entonces ahí tenemos una indicación más de lo que sería la ecografía del parénquima cerebral, ¿sí? Tenemos a través de las fontanelas en el recién nacido y a nivel intraútero en el feto. ¿Qué podemos ver? Bueno, parénquima, ventrículos y vasos, ¿sí? Una imagen corticoronal, una imagen de parénquima cerebral a través de la fontanela se ve de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos de vuelta un paciente con hidrocefalia, donde podemos ver ampliamente como las imágenes hipoecogénicas o las negras que ustedes ven ahí, se ven bastante grandes y ocupando bastante espacio, ¿sí? Se pueden ver colecciones extracerebrales, imágenes que sugieren abscesos o también piloventriculitis, ¿sí? Hematomas, colecciones interhemisféricas o valoración de surcos en algunas patologías puntuales.
Aquí tenemos un cerebro normal, pero visto en corte sagital, donde se puede discernir perfectamente lo que se conoce el cuerpo calloso. A nivel intrauterino, por supuesto, también podemos ver el parénquima cerebral, incluso hacer diagnósticos como, por ejemplo, el meningocele, ya de forma intrauterina. Holoprosencefalia, aquí vemos la holoprosencefalia en la ecografía, en la tomografía, en la resonancia y la fotito del paciente. Una aplicación más de lo que se conoce como el Doppler transcraniano, ¿sí? El Doppler transcraniano básicamente lo que hace es utilizar el movimiento de las moléculas, en este caso el flujo sanguíneo cerebral, el movimiento de la sangre, para valorar velocidades de este flujo, y es muy útil en las terapias intensivas, en pacientes que sufren de vasoespasmo, que podrían sufrir vasoespasmo. Son los pacientes que han tenido un ACV hemorrágico, generalmente causado por una hemorragia subaracnoidea aneurismática. La sangre extravasada a nivel subaracnoideo puede generar irritación de los vasos, esto puede generar una contracción de los mismos con el consecuente vasoespasmo. Y el vasoespasmo, si es muy severo, puede generar una isquemia, por lo cual un ACV hemorrágico, a causa de un aneurisma, genera una irritación de los vasos, que hace que los vasos se contraigan y que termina generando una isquemia cerebral distal a la contracción de lo severa que puede llegar a ser. Por lo cual, a partir del día 4, a los pacientes con ACV hemorrágico subaracnoideo muchas veces los estudian con Doppler transcraniano. Hay otros métodos para valorarlo, como por ejemplo una angiografía digital. Cuando vamos a hacer una angiografía digital a un paciente con una hemorragia subaracnoidea cada 3 días o cada 2 días, no se puede. Sí lo podemos hacer, sí le podemos hacer un seguimiento cada 2 días, cada 3 días, diario y 2 veces al día con Doppler transcraniano, pero eso se utilizan diferentes ventanas, que es la que pueden ver aquí. La más utilizada es la ventana temporal, ¿sí? Se puede utilizar la ventana ocular, la submentoniana o la occipital, pero la más utilizada es la temporal. Y nosotros podemos incluso, aquí tenemos no es una pelea, pero hay 2 formas de verlo, ¿sí? Una es utilizando un ecógrafo, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en estas 2 imágenes, en donde podemos ver el parénquima cerebral con cierta dificultad, ¿sí? Porque tenemos a la calota craneana y el hueso no pasa bien, pero algo pasa, y a través de ahí ponemos Doppler, podemos identificar las estructuras vasculares, y luego medimos las velocidades de flujo, y obtenemos con eso una curva. La otra forma de hacerlo es con un equipo Doppler que es ciego, ¿sí? Donde no se ven las estructuras vasculares, y se calcula la distancia a la que debería estar la arteria cerebral media, la distancia a la que debería estar la arteria carótida interna, intracraneana, a la distancia a la que está la cerebral anterior y la cerebral posterior, y ahí se obtienen las curvas con una forma ciega. Estos métodos ciegos generalmente lo hacen los terapistas, ¿sí? en la misma terapia, o muchas veces lo hacen los neurólogos, y los Doppler que son de este tipo, que son con imagen, como considero yo que son un poquito más completos, los hacen los radiólogos o los ecografistas. Pero bueno, para que tengan en cuenta, entonces, pues en este caso se estudian las estructuras vasculares, pero básicamente lo que se estudia es el flujo, la velocidad del flujo de estas estructuras vasculares, aunque las velocidades de flujo van aumentando a medida que aumenta el vasoespasmo. Entonces, es un método útil para descartar o diagnosticar vasoespasmo y tomar conductas acordes a la patología. Muy bien. Ahora toca ver resonancia magnética, pero la vamos a terminar de ver mañana, ¿sí? Llevamos la mitad de la clase. Entonces, paramos acá y continuamos mañana a las 6 de la tarde. ¿Alguna